Nos encontramos varios años atrás en la entrada de la mansión Wayne. Alguien había llegado en taxi y se disponía a entrar en la residencia del futuro alcalde. Ese era Alfred Pennyworth, un viejo compañero de Thomas que trabajó junto a él en los Marines y el cual le salvó la vida en una ocasión. A cambio, Thomas había conseguido que volviera a caminar. En cuanto lo ve, se alegra mucho de verle, lo saluda y también le presenta a su mujer, Martha Wayne, quien aparte de ser su esposa, también era su ayudante en la campaña y una gran defensora de los derechos de los enfermos mentales. Las elecciones ya estaban prácticamente ganadas por Thomas, todo el pueblo lo quería como presidente, pero si había ido hasta allí Alfred no era precisamente para celebrar eso. Thomas había recibido varias amenazas de muerte y quería que alguien lo protegiera tras salir como alcalde. Necesitaba a alguien de confianza y ese era Pennyworth. Alfred le dice de empezar a hablar más a profundidad del tema, pero Thomas le dice que aún no. Esa noche la tenía reservada para su familia y pese al nuevo cargo que iba a obtener, quería darle una vida normal a su hijo Bruce. Alfred le discute que nada de lo que lo rodea es normal, tanta riqueza y tantos mayordomos, pero Thomas le rebate diciendo que sabe perfectamente cómo es el mundo allí fuera. Acto seguido sale junto a su esposa e hijo para ir juntos al cine. Una vez llegan van a sentarse en primera fila, pero de repente las luces del sitio se van. Entra un encargado y les dice que han tenido un fallo eléctrico. Bruce se disgusta ya que quería ver la película esa noche y sale corriendo de la sala hacia el exterior. Allí se cruza con un tipo. Este le dice que mire por dónde va y Bruce le contesta que no tiene que decirle qué hacer cuando sus padres son las personas más ricas de Gotham. Todo un error. Cuando Martha y Thomas salen detrás de él, se encuentran con que ese tipo tenía agarrado a Bruce y lo amenazaba con una pistola. Los padres le piden que lo suelte y a cambio le darán todas sus pertenencias, pero al entregárselas, 2 balas matan a sus 2 padres. La policía llega y cuando se dan cuenta de que son los Wayne se quedan horrorizados, pero no tan horrorizados como lo estaba Bruce. Una vez en la mansión, los agentes se reúnen con Alfred. Le dicen que los Wayne le habían puesto como su tutor legal en caso de que les ocurriera algo, pero él solo quería resolver el asesinato. Por curiosidad les pregunta qué pasará con el niño si no acepta su tutela y le dicen que se ocuparán los servicios sociales hasta darlo en adopción. Alfred acepta quedarse con el chico. Se reúne con él en la cocina y le dice que coma algo. Bruce levanta la cabeza y le pregunta quién es él. Alfred le contesta que es su mayordomo. Pasamos a la actualidad de Gotham. James Gordon estaba trabajando duro por la noche. De repente Bárbara llega para traerle la cena ya que se la había dejado en casa, pero James le dice que no vuelva a salir sola por las calles de esa ciudad. Era muy peligroso. Cuando se marcha, el capitán lo llama para que vaya a su despacho. Allí le presenta a su nuevo compañero de trabajo, Harvey Bullock. Hace varios años había presentado un programa de la tele llamado Detectives de Hollywood. Ahora estaba allí porque buscaba nuevos retos y se había trasladado a Gotham ya que era la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Por eso y porque quería resolver el misterioso caso de los Wayne que había sido archivado sin resolver. En la actualidad, Bruce ya tenía su primer disfraz de Batman. Estaba mirando una antigua estatua de un samurái hasta que entra Alfred. Este se da cuenta de que el atuendo de murciélago lo había escogido por aquel día de pequeño en el que entró en el mausoleo y al abrir las puertas salieron un montón de murciélagos que lo asustaron. Además, adentro vio esa misma estatua del samurái que estaba mirando ahora. Alfred le dice que aunque se vista de murciélago no proyectará en los criminales ese mismo miedo que sintió él en aquel día. Esa gente no se asusta. También le dice que después de haber hecho muchas cosas por él, incluso enseñarle a luchar, ahora se iba a marchar. No pensaba acompañarlo en esa loca y desquiciante cruzada. Bruce le explica que lo único que quiere es resolver el caso de sus padres. Sabe que el alcalde actual estaba implicado y pensaba interrogar a alguien muy cercano a él. Ese era Jacob Weber, un hombre que fue policía y de los primeros en estar en la escena del crimen de los Wayne. Pero 2 semanas después del asesinato abandonó su puesto en el cuerpo y empezó a trabajar para el alcalde. Eso le resultaba muy sospechoso y tenía más razones aún para perseguirlo, ya que se había dado cuenta que llevaba el mechero que Bruce le había regalado a su padre. Alfred al final decide quedarse y seguir ayudándolo, pero antes de seguir necesitaba renovar su inventario. Bruce se va a Industrias Médicas Wayne y allí se reúne con el brillante Lucius Fox. Bruce le entrega el gancho que utilizaba para escalar y le pide que lo arregle. A cambio conseguirá que vuelva a entrar en el proyecto de extremidades artificiales, lo cual le servirá para seguir la investigación y lograr crearle un brazo a su sobrina. Lucius acepta y no hace más preguntas. Por otro lado, Gordon estaba en el coche junto a Bullock. Estaban yendo a la fiesta del alcalde para controlar el lugar.
pero por el camino Harvey ve un crimen. Le pide a Gordon que pare, pero este no quiere. Estaban llegando tarde a la fiesta del alcalde. Bullock igualmente se baja y se dispone a parar al matón que estaba pegando a un tipo. El tipo escapa y Bullock consigue acorralar al criminal, pero cuando iba a esposarlo, Jim aparece y lo detiene. Le pide perdón al criminal y este lo amenaza. James le dice que lo explicará todo a su compañero y se disculpa. Cuando estaban volviendo al coche, Bullock le pregunta que por qué ha hecho eso. Pensaba que estaba comprado, pero James se enfada y le dice que no le juzgue ya que aún no lo conocía. Bruce también estaba yendo a la fiesta del alcalde y justo a tiempo había recibido el gancho arreglado por Fox. Ahora sí pretendía interrogar de una vez por todas a Jacob Weaver y por eso se había traído el traje. El único problema es que hacía mucho tiempo que no andaba en público y todo el mundo se le iba a tirar encima reclamando su atención. Y el primero de ellos fue el alcalde Oswald Cobblepot. Le dice que se divierta en la fiesta, ya que al final es gracias a su familia por lo que Gotham existe. Pero Bruce intenta no tirarse mucho rato ahí y entra rápidamente. En otra parte encontramos a una niña atada y sentada a una mesa. Su alrededor estaba decorado como una verdadera fiesta de cumpleaños. La pequeña estaba despertando confusa hasta que de repente entra alguien. Esa persona misteriosa le llevaba una tarta y le dice que pida un deseo. La llama concretamente Amanda, pero esa niña no se llamaba así. Bruce ya había llamado completamente la atención en la fiesta, pero su atención estaba puesta totalmente en Jacob, al cual ya había encontrado. Estaba yendo a la azotea y él lo sigue mientras se disfraza de Batman. Una vez allí lo asalta de sorpresa y le quita el mechero de su padre. El problema es que no había subido a fumar solo. Sus compañeros empiezan a pegarle y la cosa se complica ya que llama a la policía que estaba de guardia en la fiesta. James y Bullock reciben la extraña alerta de que había un tipo disfrazado de murciélago y suben inmediatamente. Bruce, al encontrárselo de lleno, le da un fuerte golpe en la cara y sale de ahí antes de que lo dejen muy herido, pero logran dispararle rozando su cabeza. Esto hace que se precipite al vacío. Afortunadamente logra engancharse con el nuevo agarre de Fox e interrumpe la fiesta rompiendo el cristal para caer de nuevo a tierra. Lanza una bomba de humo y se larga de allí entrando en el coche junto a Alfred. Momentos más tarde, estaba en la cama malherido y viendo las noticias. Batman ya era toda una noticia y estaba en el punto de mira. Incluso el alcalde le había inquietado su presencia y preguntaba por qué estaba buscando a Jacob Weaver. El propio Jacob le contesta que no lo sabe, pero eso de momento no importa, tenía otros asuntos que tratar. Tenía nuevas órdenes para un asesino a sueldo que tenía contratado llamado el cumpleañero. Había ordenado a un pobre hombre que quitara de en medio a la familia Dent y como de momento no lo había cumplido, había secuestrado a su hija mayor y ahora pensaba mandarla a matar. Bruce entra a la cocina y encima de la mesa se encuentra con el mechero de su padre. De repente aparece Alfred y le dice que se lo encontró caído en el callejón. Le echa la bronca por todo lo que ha causado en esa fiesta y por estar ahora en el punto de mira de todos. Cree que aún no está listo y se lo demuestra dándole una bofetada. Bruce sabe perfectamente que sí está listo y por eso le sigue la pelea, para demostrarle todo lo que sabe. Alfred le da varios golpes mientras le dice que es emocional, descuidado y que no puede llevar esa lucha sin rebajarse al nivel de Gotham. Cuando ya parecía que le iba a ganar, de repente Bruce de una barrida le quita su pierna falsa y hace caer a Alfred. Lo mira pensando que se ha pasado, pero al final le dice que hará todo lo que tenga que hacer. Alfred se da cuenta de que puede que sí esté listo. Paralelamente, Jacob Weaver se encontraba entrando a su casa. Dentro sobre la mesa se encuentra una tarta y cuando se quiere dar cuenta, detrás había una sombra gigante que lo amenazaba con un cuchillo. En el departamento de policías, Harvey se había cansado de esperar y decide ir ya mismo a la zona donde guardaban todos los archivos. Quería conseguir los que recopilaban todo el caso Wayne, pero cuando los va a pedir con su nombre, la mujer responsable le dice que de momento no figura por ser nuevo y esas cosas. Deberá esperar. Entonces se le ocurre la idea de hacerle creer que su compañero James era el que lo había mandado allí. Así que los consigue retirar, pero bajo el nombre de Gordon. Y hablando de él, Gordon estaba ya entrando a su casa. Alguien le llama al teléfono. Era su hija Bárbara, la cual estaban fuera en la calle ya que había hecho horas extra en la biblioteca. Necesitaban el dinero para pagar el alquiler. Unos minutos más tarde, alguien pica a la puerta. James piensa que es su hija, que se ha vuelto a dejar las llaves, pero se trataba de Bullock. Este entra y le dice que ha conseguido los archivos de los Wayne y que además había conseguido averiguar que Batman y Jacob Weaver estaban ciertamente relacionados. Además, Jacob acababa de ser asesinado degollado. Gordon recibe otra llamada, pero esta vez es de Axe, el matón que se encontraron en la calle. Le dice
dice que por meter de nuevo sus narices en el asunto de los Wayne habían secuestrado a su hija y si quería recuperarla debía devolverlos inmediatamente al lugar en el que estaban. En ese momento se percata que Harvey había pedido los archivos de los Wayne bajo su nombre. Se enfada mucho con él y eso le lleva a contarle toda la verdad. Resulta que cuando entró a la policía tenían los mismos ánimos que él de cambiar las cosas en Gotham. Empezó con el caso Wayne y mandaba al infierno a todos los que intentaban sobornarle. Entonces su mujer murió en un accidente de tráfico. Gordon sabía perfectamente que ellos lo habían provocado pese a no tener pruebas, pero aún así decidió mantener un perfil bajo y callar todo para seguir manteniendo a salvo a su hija. Harvey le dice que ya basta de vivir con la cabeza agachada. Es hora de plantarles cara y recuperar su libertad y su hija. Es por eso que juntos, confiando el uno en el otro, van con bates de béisbol para plantarle cara al matón Axe y acabar con esto de una vez por todas. Batman estaba examinando el lugar del crimen de Jacob Weber y se da cuenta de que allí había restos de óxido. Ese óxido solo estaba en la mansión Arkham, así que era allí donde se escondía el asesino del alcalde. Y nada más entrar escucha un socorro lejano. Ese provenía de Bárbara, estaba intentando liberarse allá donde estuviera y de hecho lo consigue. Pero de repente el cumpleañero entra por la puerta diciéndole que pida un deseo. Otros que también habían llegado a Arkham eran Bullock y Gordon. Axel les había soplado todo lo que sabía y eso era lo mismo que había descubierto Batman. Entran y se percatan de que es un completo laberinto, y cuando menos se dan cuenta se pierden el uno del otro. De repente, Gordon, mientras avanzaba en sus pasos, se encuentra de lleno con Batman. Gordon lo apunta con la pistola ya que piensa que trabaja para el alcalde, pero él se encarga de dejarle bastante claro que no. De nuevo escuchan un grito de Bárbara. James se desespera. Estaba completamente en apuros. Empieza a buscar hasta que se da cuenta que Batman estaba escuchando una pared. Tarda unos milisegundos y enseguida la atraviesa. Había encontrado la guarida del cumpleañero y justo a tiempo. Lo enfrenta y logra que suelte a Bárbara. Estaba junto a su padre y Batman les dice que se vayan, él se encargará del asesino. Sigue peleando contra él, pero es muy fuerte. Harvey se suma a la lucha tirándose encima, pero lo único que consigue es atravesar el suelo, yendo a parar al lugar donde el cumpleañero iba guardando los cadáveres de todas las niñas a las que había matado. Harvey queda completamente horrorizado. Batman afuera consigue asfixiarlo con la capa hasta dejarlo inconsciente. Acto seguido saca a Harvey del agujero donde había caído y es ahí donde se percata de que ese es el verdadero mal de Gotham. Harvey iba a contar todo lo que había visto al departamento mientras que Gordon se queda a salvo con su hija. Este no paraba de disculparse y Bárbara le dice que deje de culparse, él no es responsable de nada. Oswald estaba tranquilamente en su residencia de alcalde. Estaba intentando comunicarse con sus guardaespaldas, pero ninguno daba señal. Batman los estaba noqueando a todos hasta entrar directamente al despacho del alcalde. Oswald le pregunta quién es y este le responde que la venganza. Él se ríe, pero Batman le da un guantazo y le recrimina todos los actos corruptos que ha estado cometiendo todos estos años. Se recompone y lo apunta con su paraguas. Batman se confía y de repente se lo clava. La punta era un cuchillo. Lo tira al suelo y le quita la capucha. Inmediatamente reconoce a Bruce Wayne. Él le dice que por su culpa murieron sus padres en aquel callejón, pero Oswald le cuenta la verdad. Había contratado a Jacob Weber para que cortase el suministro de electricidad de aquel cine, pero el plan para matarlos no había salido como esperaba. Los padres salieron por otra puerta y fue allí donde un criminal de poca monta los asesinó en lugar de él. Vuelve a atacar a Bruce y le acerca el cuchillo paraguas al cuello para matarlo, pero Alfred llega y le dispara con una escopeta en la cabeza, matándolo en el acto a la vez que salía volando del edificio. Ahora todo ya había terminado, hace que Bruce vuelva en sí y se lo lleva a casa. Horas más tarde, en la televisión, estaban anunciando el arresto del criminal conocido como el cumpleañero, a la vez que mostraban todos los trapos sucios que tenía el alcalde. Habían salido a la luz después de su muerte. Además, también mencionaban cómo Batman había sido uno de los encargados de detener al criminal y cómo estaba fuera de sospecha de ser un aliado del alcalde. Como el puesto a la alcaldía había quedado vacío, la hermana gemela de Harvey Dent había sido nombrada como nueva alcaldesa. Tenía un proyecto de renovación y por primera vez las cosas pintaban bien para Gotham. Gordon, por otro lado, se había hartado de la corrupción y decide no volver a callar, entregando al criminal Axel al que había estado sucumbiendo. Da un breve sermón al resto de policías sobre hacer lo correcto y dejar de ser unos cobardes. Harvey, por otro lado, seguía traumado por lo que había visto en aquel sótano. Es por eso que decide ir a un bar para olvidarlo bebiendo el trago más fuerte que tuvieran. Bruce ya estaba un poco mejor del último asalto y estaba hablando con Alfred de cómo al final todo el asesinato había resultado en una mera coincidencia en el lugar menos oportuno. Ya estaba más tranquilo, pero ahora el manto
asesinato de Batman no podía parar. Después de ver toda la maldad de Gotham, debía seguir limpiando las calles. Y Alfred lo acompañaría en ese loco viaje. Juntos lo conseguirían y convertirían a Batman en más que una figura a la que temer. Se convertiría en toda una leyenda. Pero en algún lugar desconocido, lleno de recortes e informes sobre Batman, se hallaba una persona sin rostro todavía. Parece que había estado investigando sobre la figura de Batman, ya que le parecía todo un acertijo. Un grupo de personas normales y corrientes se hallaban subiendo en el ascensor hasta que de repente este empezó a funcionar mal. Se pasaba todas las plantas que habían seleccionado las personas de su interior, pero de repente paró en seco en la última de todas. Un hombre, ya nervioso por lo sucedido, intentó abrir la puerta y cuando se le pasó la idea de timbrar en el botón de ayuda, alguien desconocido habló por ahí. Pero lo que decía no era de ayuda, pues solo pretendía que los pasajeros resolvieran el siguiente acertijo. Había un hombre que vivía en la planta 30 de este edificio. Todas las mañanas entraba en el ascensor y pulsaba el botón de la planta baja para ir a trabajar. Pero al volver a casa pulsaba el botón de la planta 20, salía del ascensor y subía 10 pisos a pie hasta su apartamento. ¿Por qué? Si te sabes la respuesta, déjala en los comentarios. Tenían 60 segundos para responder. Si contestaban bien, las puertas se abrirían y saldrían sanos y salvos, pero si no contestaban con la respuesta correcta, el ascensor caería en picado 40 plantas hacia el suelo. Todos estaban nerviosos. Una mujer mayor acabó dando una respuesta. El ascensor no funcionaba, pero era incorrecta. De repente algo estalla en el mecanismo exterior del ascensor, provocando que cayera y que al aterrizar en la última planta todos murieran en el acto. La respuesta correcta era que no era lo bastante alto para alcanzar el botón número 30. Gotham. La gente ya empezaba a conocer a Batman y surgían varios rumores acerca de su figura. Algunos decían que no era humano, otros que con tan solo pronunciar su nombre aparecía al momento. El caso es que en esta ocasión se encontraba persiguiendo a unos criminales de barrio bastante asustados, mientras a la vez discutía con Alfred sus métodos de trabajo. Aunque alguno de los criminales se tropezara y pudiera caer por la azotea matándose en el acto, Batman los salvaría de su muerte, pues no porque no se lo merezcan, sino porque no quería que Batman fuera el causante de que un hijo quedara huérfano. Pues si bien eran criminales, eso no quitaba que pudieran tener familia. La persecución de estos villanos se complica y escapan en un coche. Batman va detrás de ellos y consigue que descarrilen y se estrellen. El problema es que a él también le había pasado lo mismo. Enseguida viene la policía y decide retirarse. Ya se encargarían ellos de llevar a prisión a estos criminales. Él por el momento tenía otro plan más importante y era pedir construir otro coche nuevo, y a la mañana siguiente Lucius Fox, uno de los pocos que sabía de su identidad secreta, reúne un grupo de científicos de confianza para pedirles el nuevo encargo del señor Wayne. Y es que en esta ocasión quería un coche apto para carreras. Los científicos estaban un poco hartos ya que siempre cambiaba frecuentemente los proyectos en los que debían trabajar. Esto por supuesto según lo que Batman necesitase, pero obviamente los científicos no lo sabían. Así que por las molestias Bruce le pide también a Fox que les comunique su aumento de sueldo de un 40%, además de concederles becas universitarias a sus hijos. Con esto quedan bastante satisfechos. Pasando a otra trama, Harvey Dent, el nuevo fiscal de Gotham después del asesinato del alcalde Cobblepot, se encontraba en los juzgados junto a Maroni. Le estaba proponiendo el amable trato de confesarle todos los trapicheos y la gente que estaba detrás de los chanchullos del difunto alcalde. Poco a poco iba descubriendo todo lo que ocultaba el antiguo alcalde. Esto mismo se estaba transmitiendo en las televisiones. Explicaban cómo Harvey Dent y su hermana Jessica Dent, la actual alcaldesa, se habían metido en una cruzada por descubrir toda la podredumbre que había asolado Gotham desde la muerte de los Wayne. Bullock lo estaba escuchando todo, pero desde su bar de confianza en el que se había sumergido desde lo sucedido en Arkham. No tenía control, bebía sin parar hasta que Gordon llega y lo detiene. Le hace ver que debe salir de ese pozo en el que había caído, pero Bullock estaba obcecado y obsesionado con él, con Damon Ross. Este era uno de los antiguos matones que trabajaba para Cobblepot. Le había roto huesos a mucha gente y lo más reciente que había hecho era darle una paliza a su novia y a la hija de su novia tras que ésta intentase dejarlo. Bullock quería justicia y ayudarlas, pero todo el mundo le decía que se olvidase de eso. Por eso, en un arranque de ira, decide levantarse, llamar la atención de Damon y amenazarlo.
pero lo único que acaba recibiendo a cambio es un puñetazo en las narices de este mismo, lo que acaba provocando que se inicie una pelea en el bar. Gordon se mete de por medio para defender a Bullock y al final los acaba noqueando a todos, dejándolos esposados a la barra. Le dice que esa sería la última vez que lo defendería ante una pelea causada por él mismo. Debían ser mejores que toda esa escoria. Bullock le dice que para estar bien solo necesitaba otro trago, pues ahora podía beber todo lo que quisiera, no estaba de servicio. En ese momento Gordon lo pilla del brazo y lo lleva fuera. Era de día y llevaba 3 horas de servicio. Bullock le pide perdón y Gordon lo ayuda a levantarse. De repente la radio del coche suena pidiéndoles a los dos que se reunieran en las Torres Gotham. Habían encontrado cadáveres. Pasamos a la mansión Wayne. Alfred le estaba dando la enhorabuena a Bruce por haber hecho un mejor trabajo en su última salida. Habían arrestado a los criminales que él había perseguido. El problema es que el fiscal, o sea Harvey, los había dejado en libertad y de momento no sabían el porqué. De repente alguien pica el timbre. Alfred va a abrir y detrás de la puerta se encuentran con Jessica, la alcaldesa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto a Bruce y lo cierto es que había acudido para hablar con él. Estaban recordando viejos tiempos, no se veían desde la graduación por lo menos. Además, Bruce también recuerda que a su hermano Harvey no le gustaba que pasase tiempo con ella, pero esta ocasión era distinto. Harvey sí sabía que su hermana estaba allí. La razón por la que había ido hasta ahí era para contarle, aparte de que estaban dejando en libertad pequeños criminales a cambio de información, de que tenían pruebas de que las actividades criminales de Cobblepot tras su muerte habían pasado a las manos de 5 personas poderosas de Gotham. Eran representantes institucionales de la ciudad, pero de momento no sabían las identidades de ninguno. Solo sabían que estos 5 se encargaban de mantener vivo el imperio criminal del fallecido alcalde. Jessica tenía claro que las únicas personas en las que podía confiar eran él y su hermano. Por eso había ido hasta allí, para pedirle que como Bruce Wayne se convirtiera en un símbolo de esperanza para la ciudad. Era lo que la gente más necesitaba. Bruce le contesta que ese papel en teoría ya lo estaba cubriendo Batman, pero Jessica le responde que ese encapuchado no es ningún símbolo. Por lo contrario, la gente le teme y no necesitaban a alguien así. En concreto, le estaba pidiendo que se expusiera al público siguiendo el legado que sus padres dejaron al morir. La ciudad habría perdido a su rey y a su reina, pero aún podían seguir teniendo a su príncipe. Bruce le acaba respondiendo que no podrá ayudarle pues no se podía exponer así al público. Jessica se va del lugar, pero no sin antes decir que hay otras personas que deberían suplir el papel de sus padres. Bruce entra en la mansión. Si bien no iba a ayudar a Jessica como se lo había pedido, lo haría de otra forma, a su propia forma. Ella había mencionado a 5 personas que lo controlaban todo desde las sombras, y él la ayudaría a descubrirlas. De hecho, conocía a alguien perfecto que podía ayudarle con eso y que precisamente no se trataba de Batman. Gordon ya estaba en el lugar de los hechos. Había dejado a Bullock durmiendo la mona en el coche y él estaba allí analizando las pruebas del crimen junto al forense. Este último se va porque tenía el coche aparcado en doble fila y es ahí donde Batman aparece. Gordon le recibe y le dice que estaba pisando pruebas. Batman pensaba que había sido un accidente, pero James se encarga de explicarle que era el escenario de un crimen. Había notado que no era muy buen detective, pero Batman le responde que ese no era su trabajo. De repente le pregunta por su hija Bárbara. James le dice que estaba fuera de Gotham estudiando informática, pero sabía perfectamente que si le preguntaba por ella es porque le debía un favor por haberla salvado. El murciélago empieza a explicar, le expone lo de las 5 personas que se encargan del imperio de Cobblepot y le pide que si le podía ayudar a averiguar quiénes son. Asume que era una pregunta bastante complicada y a la vez le acaba mostrando por qué sabía que lo del ascensor no había sido un accidente. Alguien había dejado un interrogante pintado. Batman le vuelve a preguntar por los 5 corruptos y Gordon le dice que necesitará más información para averiguar sus identidades. Batman se va y antes de marcharse le dice que intentará averiguar algo más. Gordon sale a la calle y se reúne con Bullock, quien ya parecía estar despierto. Le muestra el interrogante y le cuenta cómo gracias al rastro de esa misma pintura que se encontraba en el hueco del ascensor y en el interfono habían descubierto que el criminal de ese caso se había puesto en contacto con sus víctimas a través de un dispositivo de corto alcance y eso a la vez significaba que se encontraba cerca del ascensor. De repente Bullock vomita en la basura y cuando se recompone la policía Montoya sale del departamento para decirles que el capitán quería verlo
verlos a los dos y con una visita. Entran hasta su despacho y se encuentran con Harvey. Estaba cabreado con ellos dos por haber agredido a Damon, pues era uno de sus informadores. Gordon, ante semejante aprieto, decide cubrir a su compañero y mentir. Cuenta cómo en el bar habían iniciado una pelea por una partida de billar y ellos, al intentar calmarla, se habían visto envueltos en el embrollo. El capitán decide creerlos, pero Harvey los amenaza con dejarles sin sus placas si se volvían a meter con sus informadores. Detectaba perfectamente cuando estaba ante dos policías corruptos. Bruce se dirigía a una reunión junto a Alfred. Iba por más información sobre esos 5 hombres misteriosos, mientras que Alfred se encargaba de decirle que fuera con cuidado. Primero, con que Jessica no se viera implicada, y segundo, con los policías, pues estaba seguro que en cuanto estuvieran más desocupados sería el mismo Gordon el que irrumpiría en la mansión Wayne para ir a por ellos dos. Llega hasta la planta citada y se reúne con Jessica. Al final se iba a dar el paso de representar esa figura pública de esperanza, pero antes necesitaba hacerle la pregunta sobre si tenía más pistas sobre las 5 personas implicadas en el asunto de Cobblepot. En ese momento, Jessica le da el paso a su hermano. Él también estaba citado. Al momento, Bruce recuerda cómo en su infancia se metía con él por pasar tiempo con su hermana, y es que la razón por la que no quería que estuvieran juntos era porque Bruce es descendiente de los Arkham y pensaba que le contagiaría la locura. Por el momento, deja aparcados esos pensamientos y se centra en lo que le estaba diciendo Harvey. Este le muestra una tablet en la que tenía elaborado un mapa con distintos puntos marcados que cada uno representaba una institución distinta. A medida que iba obteniendo respuestas de los criminales a los que interrogaba, iba introduciendo los nuevos datos que adquiría hasta conseguir tener bajo su punto de mira el departamento de policía, la comisión de vivienda, las obras públicas y el consejo municipal. La cosa pintaba bastante mal, pues según todas las investigaciones de ambos hermanos, los 5 implicados en los asuntos de Cobblepot se encontraban ocultos en estos lugares. Pasamos a otro lugar. Nos encontramos con unos cuantos ricos en un museo de arte admirando distintas obras hasta que se topan con una bastante peculiar. Se trataba de un cuadro con una figura verde en medio y un interrogante negro. Y de ahí mismo sale una voz dictando otro acertijo. Huele a pintura verde. Como pintura violeta se vierte. Y un furgón blanco parece. ¿Qué es? De nuevo, si te sabes la respuesta, déjala en los comentarios. De repente, todas las puertas del museo se cierran y la voz les dice a todos que tienen 60 segundos para decir la respuesta correcta. Un hombre mayor pregunta qué pasará si no lo hacen y al instante un líquido extraño se riega sobre ellos. Era gasolina. El tiempo finaliza y ninguno de ellos consigue la respuesta. Y es que esta era la pintura blanca. El cuadro tenía un detonador. Al instante explota y todos los asistentes mueren en el acto. Bruce, Jessica, Harvey y el departamento de policía se enteran de lo ocurrido y salen inmediatamente. Una vez llegan todos, se dan cuenta de que el edificio por fuera tenía un interrogante señalado en fuego. Ahora sí estaba más claro que se trataba de un asesino en serie. Gordon inmediatamente le explica a su capitán que el asesino debe estar cerca. Esto también lo escucha Bruce y se va rápidamente a cambiarse su atuendo. Era momento de que Batman saliera a la acción. Se dirige a la azotea y allí, mirando a través de su prismático, consigue localizar a alguien agazapado contemplando las vistas de lo sucedido. Este ve a Batman y escapa, pero el murciélago lo persigue. Escapa por encima de las azoteas hasta entrar en un edificio. Batman entra también, pero al llegar a una sala oscura el asesino le da un fuerte palazo que le lanza por los balcones dejándolo inconsciente al chocar contra el suelo. Tras algunas horas, Batman despierta en un lugar desconocido. Allí se topa con una mujer de pelo negro que le había vendado las heridas. Estaba alucinando de que Batman se encontrase en su casa. La mujer le explica que tenía un niño de 6 años que lo adoraba. De hecho, como casi toda Gotham, la mayoría de ciudadanos confiaba más en él que en la propia policía. Batman le dice que creía que le temían, pero la mujer le responde que solo los que deben temerle lo temen. Antes de marcharse, Batman le pide perdón por la intromisión y le da dinero para arreglar las macetas rotas. Bruce vuelve a la mansión. Alfred le cura mejor las heridas ocasionadas, pero no todo había sido malo. Había logrado coger una radio de corto alcance antes de quedarse inconsciente y planeaba llevársela a Gordon para ver si podía conseguir algunas huellas o rastrear el número de serie. A Alfred no le gustaba nada la idea de que le pidiera tanta colaboración a ese policía, pero Bruce igualmente lo hace. Al final, Gordon no consigue nada de lo esperado más que restos de aguas residuales. Fuera quien fuera, el asesino provenía de las alcantarillas y aunque ese lugar fuera un laberinto, Batman pensaba adentrarse en él.
Por otro lado, volviendo con Alfred un momento, este se encontraba solo en la mansión hasta que alguien llama insistentemente. Este abre la puerta y se encuentra con Jessica. Y es que había recibido un paquete verde de alguien misterioso y necesitaba hablar urgentemente con Bruce. El único problema es que precisamente él ya estaba dentro de las cloacas. Con unos cuantos palos que le proporcionaban iluminación y un mapa de las cloacas se iba adentrando como podía, pero era tarea complicada, pues eso sí era un verdadero laberinto complicado por el que moverse. De repente escucha algo, y en cuanto se quiere dar cuenta tenía una especie de cocodrilo humanoide tirándose encima suyo. En los periódicos corría el rumor sobre un ser llamado Killer Croc que habitaba en las cloacas y había atacado a varias personas, y por lo que podía presenciar Batman en ese momento parecía que sí era cierto. Pelean durante unos minutos bastante duros, sobre todo para Batman, pues esa bestia parecía indestructible, pero en medio de la batalla este le pide que se detenga y que le deje en paz. Batman se queda perplejo. Pensaba que había intentado comérselo, pero es en ese instante donde descubre la verdad sobre este ser. Se trataba de un hombre llamado Waylon Jones, que padecía de ictiosis, una enfermedad de la piel que era la causante de su aspecto de cocodrilo. Él solo intentaba llevar una vida normal, pero la gente cada vez que le veía se espantaban. Incluso un hombre del mercado le pegó un tiro cuando intentaba comprar comida. Es por eso que decidió aislarse en las cloacas. El problema es que ahora había alguien más. Había visto en varias ocasiones a un hombre extraño vestido con una gabardina verde. Sin duda era el hombre que Batman buscaba y por eso le pide que le lleve hacia su escondrijo. Waylon sabía dónde iba, así que lo ayuda y lo conduce hasta el lugar donde se escondía. A cambio, Batman le promete que no le hablará a nadie sobre él. Antes de que se marchase, intenta ayudarlo diciéndole que conoce gente que podría ayudarle con su enfermedad, pero Waylon le dice que no y se va. Batman se acerca a una puerta vieja, fuerza la cerradura con 2 palos y al ver que no funcionaba, opta por derribarla de una patada. Allí dentro se encuentra con su guarida, y no solo eso, se encuentra también con un montón de recortes sobre él. El asesino lo había estado investigando. Aparte de todas esas fotos, se topa también con un ordenador que, al darle clic, alguien a través de una radio le habla. Era el Acertijo. Batman intenta sonsacar la información, pero el criminal le responde con preguntas poco precisas y dando rodeos sobre temas más profundos en cuestión. Al final descubre que todo lo que estaba haciendo era porque Gotham necesitaba una inquisición, por eso en sus crímenes hacía preguntas para las que no quería respuestas, porque solo quería matar a las personas que le chupaban la sangre a la ciudad. Podría ser concebido como una especie de salvador de Gotham o simplemente un maníaco que disfrutaba viendo el miedo en los ojos de la gente. Batman pregunta que si seguía ahí, y al instante la guarida explota pillándolo por completa sorpresa. Acertijo le dice que esa debería haber sido su primera pregunta. Se estaba comunicando con él a través de un dispositivo de corto alcance, lo que significaba que, si bien no estaba allí, estaría cerca, pero ya era tarde para buscarlo. Le cuenta a Batman que estaba a punto de llevarse a cabo su próximo acertijo. Había instalado explosivos en el vagón del tren de primera clase y tenía los suficientes para matar a todos los pasajeros. El trato era el siguiente: Batman debería ir hasta allí antes de que el tren se pusiera en marcha, y cuando llegase, a través de la radio le formularía una pregunta. Si la respuesta era correcta, todos se salvarían, pero si no lo era, los mataría a todos. Batman corre con todas sus fuerzas hasta llegar a la parte subterránea por la que tenía que pasar. Cuando el tren llega a lo lejos, se prepara para saltar y con mucho esfuerzo logra aterrizar en el techo. Ahora el Acertijo formula su pregunta tanto para él como para todos los pasajeros del tren. Soy la parte del murciélago que no está en el cielo. Puedo nadar en un lago bajo la luz de la luna y seguir sin mojarme. ¿Qué soy? Si te sabes la respuesta, pausa el vídeo y déjala en los comentarios. Todos tenían 60 segundos para contestar correctamente. Acertijo vuelve a repetir la pregunta. Nadie del vagón sabía la respuesta excepto Batman, que se la dice con toda rapidez. La respuesta es una sombra. Acertijo no contesta su respuesta. Batman lo llama desesperado y cuando menos se da cuenta, el vagón estalla por los aires. El murciélago cae y consigue salvarse, pero el resto de los pasajeros no habían tenido la misma suerte. Ayuda a rescatar a los pocos supervivientes para sacarlos de los escombros hasta que la policía y los bomberos llegan. En ese momento aprovecha para salir de las sombras, ver a Jim y decirle que esto no era un juego para él. Gordon le dice que debería ir a un hospital pues estaba sangrando. Batman hace caso omiso y procede a explicarle todo lo que había deducido.
Al Acertijo no le importaba que las personas respondieran bien sus preguntas, por eso cuando Batman lo había hecho le había dado igual y había explotado el tren. En realidad todos esos asesinatos no eran casualidad, estaban bien calculados y servían como tapadera para encubrir una o dos muertes de gente importante. Le explica también que había estado en su guarida y que antes de que explotara había conseguido rescatar un plano de Gotham con las palabras Crane, Drake, Pierce y Black. Parecía que esos 4 eran apellidos. Le pide a Gordon que compruebe las identidades de todos los fallecidos hasta el momento y que viera si coincidía con alguno de esos 4 apellidos. Batman pensaba que el Acertijo era el 5º miembro que se encargaba de seguir las actividades criminales del fallecido alcalde Cobblepot y quería quitarse de en medio a los otros 4 para quedarse él solo. James, ante todas estas deducciones, le dice que se equivocaba y que quizás sí era un buen detective. Batman cierra la conversación dándole un mando de aviso para que lo llamara cuando averiguara algo. Era la Bat-señal. En la mansión Wayne estaba Alfred con Jessica. Esta estaba abriendo junto a él la extraña caja verde que le habían mandado y de allí sacan una nota que ponía: dejaré de hacer preguntas si le arrestáis. Y con arrestar se refería a Batman. Alfred le pregunta por qué había venido con esto allí y antes de recibir su respuesta, Jessica recibe una llamada de su hermano Harvey contándole todo lo ocurrido y nada más oírlo, la alcaldesa sale de la mansión diciendo que volverá en otra ocasión. Nada más irse, detrás de Alfred aparece Bruce malherido. Alfred lo cura, y es que resulta que todo ese rato había tenido un hierro de 10 centímetros clavado en el costado. Además también aprovecha para decirle que debe tener mucho cuidado con su identidad secreta. Había mucha gente que probablemente ya lo sabía, como el Acertijo o Jessica, además de Lucius Fox, quien ya le había entregado el nuevo traje de Batman que había pedido. Alfred le insiste en que concretamente no se lo podía contar a Jessica. Él ahora era un arma y las armas estaban concebidas para hacer daño, y si no le quería hacer daño a ella, lo mejor era que la intentara despistar. Su conversación se ve cortada por Gordon, quien llama a Batman a través de la Bat-señal para decirle que había identificado varios apellidos y que había dado con una forma de localizar al Acertijo. Jessica ahora estaba en su despacho, lugar en el que recibe la visita de Bruce Wayne. Había ido hasta allí para preguntarle desde cuándo sabía que era Batman y esta le responde que desde que dijo que representaba un símbolo de esperanza para la ciudad. Bruce le intenta explicar su punto para hacer todo eso. Solo intentaba ayudar a la ciudad y todo eso era más que un acto de furia por su parte. Ante la tumba de sus padres había jurado que encontraría a su asesino y cuando intentó encontrar las pruebas que incriminaban al Pingüino, se dio cuenta de que al final no era responsable. Hoy en día seguía sin saber quién había sido. Jessica le responde diciéndole que a ella también le dolió la muerte de los Wayne, ya que habían sido como unos padres para ella. Le dolió también cuando la relación entre ellos dos murió, pero nunca pensó que el ser Batman sería su respuesta ante ello. Le pregunta si la persona tras los atentados sabía también su identidad, pero Bruce le responde que no. Creía que tan solo se dedicaba a hacer distracciones. Por ejemplo, en el crimen del ascensor, una de las fallecidas había sido Clarissa Crane, de la Comisión de Vivienda. Jack Drake se encontraba en el crimen del museo y justamente trabajaba en el consejo municipal. Por último, Alvin Pierce estaba en el crimen del tren y él era de obras públicas. Todos ellos eran las personas corruptas que estaban detrás de las actividades delictivas de Cobblepot tras su fallecimiento, pero no solo eso. El tesorero municipal también les había informado que tras la muerte de estos 3 individuos, las cuentas que tenían en el extranjero habían quedado vacías tras la realización de varios ingresos a una tal empresa llamada Respuestas S.A. Por otro lado, James se encontraba de servicio llamando a su compañero Harvey. Este ya estaba bebiendo ya que seguía en depresión y más aún tras ver que estaba haciendo nuevo equipo con Batman. Pero James le dice que lo necesitaba y que ahora estaba de servicio. Esto lo motiva y se reúne con él. Una vez los dos juntos, James le cuenta todo sobre los fallecidos importantes y también sobre la misteriosa empresa Respuestas S.A. Pero James, inquieto por saber quién se encontraba detrás de esa empresa, le había pedido a su hija Bárbara de antemano que rastreara quién podía estar al frente. Y vaya si lo había encontrado. Con un poco de investigación había descubierto que esa empresa de Respuestas S.A. era propiedad de Bruce Wayne, pero esto tan solo era un truco creado por el Acertijo. James se comunica con Harvey para pedir una orden y entrar en la mansión Wayne. Bruce, por otro lado, le estaba pidiendo perdón a Jessica por no habérselo contado antes. La policía ya estaba llegando a la mansión en la que solo estaba Alfred. Jessica y Bruce se besan. Ahora ya podían confiar el uno en el otro. Alfred recibe al policía James mostrándole una orden para entrar. Preguntan por Bruce y cuando menos se lo esperan, Alfred estaba golpeándoles mientras decía que ya le había dicho a Bruce que no confiara en los policías. Gordon detiene a Alfred con su pistola de calambres a la vez que alguien agarra a Bruce y le pega un puñetazo. Ambos caen al suelo.
El del puñetazo había sido Harvey, quien le gritaba que no se acercara a su hermana. Gordon arresta a Alfred y se lo lleva. Mientras que en el lugar donde se encontraba Bruce, Jessica discutía acaloradamente con Harvey. En la mansión, además de llevarse a Alfred, los policías también habían sacado el maletín con el nuevo traje de Batman, pero que de momento no sabían lo que era, ya que no lo habían abierto. Y por si todo esto no fuera poco, en alguna otra parte, el criminal de esta historia tenía pensado empezar con su último acertijo. En el departamento de policía, Bruce había ido a ver a Alfred. Estaba en un calabozo por lo que había ocurrido en la mansión, y si Bruce se había librado del mismo destino había sido por no devolverle el golpe a Harvey. Estaban hablando de todo lo ocurrido, y Bruce le explica que si los policías fueron a la mansión no era por su identidad, sino porque el acertijo le había tendido una trampa para que pensaran que él era el responsable de la empresa Respuestas S.A. Por otro lado, Harvey seguía hablando con su hermana acaloradamente. Estaba convencido de que Bruce era el acertijo, pero Jessica le defendía su inocencia. Harvey se harta de esa situación y sale para hacerle varias preguntas antes de que Bruce se marchara. Quería interrogarlo, pero de repente las luces se van. La voz del acertijo habla a través de algún lugar para proponerle su última pregunta. Tenían 60 segundos para responder. Si lo hacían bien, se restablecería el suministro, pero si lo hacían mal, volaría por los aires el edificio entero. Bruce se escabulle el acertijo para hacer las cosas más interesantes sobre las celdas de todos los presos. Bruce va hacia la habitación que contenía el maletín con su nuevo traje. James Gordon manda a proteger a la alcaldesa y todos inician una batalla por salvarse de los criminales. De repente, cuando algunos acorralan a Alfred, Batman sale de la nada y se los lleva por delante. Acertijo se sorprende y procede a lanzar su pregunta para que él también intente resolverla. Hay un criminal en una celda y quiere marcharse, pero los muros no tienen ni ventanas ni grietas. No dispone de ninguna herramienta para escapar, y la puerta de su celda es de acero macizo de 12 centímetros de grosor. Aún así, escapa. Tenían 60 segundos para decir correctamente la respuesta. Si tú te la sabes, déjala en comentarios. Harvey agarra a su hermana y se la lleva para la azotea. Pensaba que podrían escapar por ahí bajando por la escalera de incendios, pero en cuanto llegan a la puerta, Maroni los estaba esperando detrás para clavarle un cuchillo al estómago de Harvey. Le tenía muchas ganas y había aprovechado la ocasión. Por otro lado, Batman se sabía la respuesta, que era: la puerta no estaba cerrada. Pero no importaba si respondían bien, volaría el edificio de todos modos. Harvey estaba en apuros. Maroni le iba a quemar vivo con un cóctel molotov. No espera ni un solo segundo más y se lo estampa en la cara. Una mitad de Harvey empieza a arder. Batman llega y le ahoga el fuego con su capa, pero la mitad del rostro de Harvey ya estaba perdido. Jessica, desconsolada, se acerca a él y al oído Harvey le dice que no le deje morir, pero esas habían sido sus últimas palabras. Harvey muere y Jessica llora sobre su rostro. Batman la aparta de ahí. Faltaban solo 10 segundos para que todo estallara y tenía que salvarla. De la ira, tristeza y de una parte quemada de su rostro por haberse acercado demasiado a Harvey, Jessica se desmaya y Batman sale por la ventana para dejarla a salvo en el suelo. Solo quedaban 6 segundos. A lo lejos ve 2 furgonetas iguales y abre una de ellas. Dentro estaban todos los explosivos, pero el acertijo aparece detrás de él en otra furgoneta con el botón de detonación en su poder. Batman no se lo piensa, entra en la furgoneta de los explosivos, conecta los cables para encenderla y sale detrás de Acertijo. Le habla y le dice que tenía una pregunta para él. 2 vehículos salen de la sede del departamento de policía de Gotham, uno 5 segundos después del otro, ambos a una velocidad aproximada de 100 km por hora. El que va delante lleva un detonador para una bomba que está en el segundo vehículo. Entre un vehículo y otro hay media manzana de distancia. ¿Qué pasa con ambos vehículos cuando se activa el detonador? Tras esto, el acertijo no pulsa el botón de detonación, pues si lo hacía, a él también le llegaría la explosión. Sin embargo, sabía la respuesta: separarme una manzana de ti. Gira a la calle, pero Batman lo sigue igualmente. Choca sin querer con la esquina, pero después de recuperarse sale a toda velocidad y consigue estampar la furgoneta en la que iba Acertijo. Sale de la furgoneta de los explosivos y va a buscarlo, pero el criminal le sorprende con una pistola. Consigue esquivar la bala, le da unos cuantos golpes y cuando le amenaza con estallar allí mismo el detonador y ambos descubrir qué hay después de la muerte, Killer Croc aparece por detrás dándole un gran zarpazo. Acertijo como acto reflejo le dispara y Croc cae al suelo. De nuevo amenaza con apretar el botón, pero esta vez Batman sí lo deja KO lanzándole un batarán en la muñeca para luego darle el golpe definitivo. La amenaza ya había terminado. El murciélago va a ver a Croc y afortunadamente este estaba vivo. Le explica que después de ver todo lo que había causado en el crimen del metro, pensaba que debería haber hecho algo cuando lo empezó a ver por las cloacas. Por eso lo había ayudado. Por eso y porque no quería volver allí abajo.
Al final, todo había terminado más o menos bien. El Acertijo había sido arrestado y aún estaba pendiente de descubrir su verdadera identidad. Maroni había sido acusado por la muerte del fiscal Harvey Dent y habían conseguido arrestar al capitán de policía Christopher Black, la verdadera persona que había estado tras Respuestas S.A. y organizando las actividades delictivas del fallecido Cobblepot. El departamento de policía estaba siendo arreglado gracias a un cheque de Bruce Wayne. Bullock volvía a ser el mismo gracias a la ayuda de Gordon, pero desgraciadamente estos dos no seguirían juntos. El comisario llama a Gordon y cuando sale de su reunión les da la noticia de que lo habían nombrado capitán. Ahora Bullock tendría un nuevo compañero. Por otro lado, Bruce había ido a ver a Jessica. Llevaba varios días ingresada tras su accidente, pero ese día estaba despertando. Bruce se estremece al oír sus primeras palabras. No te acerques a mi hermana. Parecía el mismísimo Harvey quien había dicho eso, pero como si no hubiera sucedido, Jessica se retuerce y al verlo habla como si fuera ella de nuevo. Le pregunta por su hermano, pero antes de recibir respuestas se vuelve a dormir. Sale de ahí para dejarla descansar y recibe una llamada de Alfred. Había mandado a su casa a Waylon. Quería ayudarlo, aunque a Alfred esto no le hiciera mucha gracia. Además, Croc sabía un sitio perfecto para guardar su nuevo coche. Bruce tenía nuevas ideas para ser un símbolo como Batman y Bruce. Se lo contaría todo a Alfred cuando llegara, pero antes de finalizar su llamada, le recuerda las flores que había mandado llevar al apartamento en el que se estrelló. Y es que resulta que no las había recibido ninguna mujer como esperaba. En ese lugar vivía un hombre que justamente estaba fuera de la ciudad cuando se estrelló en el balcón. Esa mujer había saqueado su casa cuando se encontraba fuera. Tal vez Bruce había descubierto quién era y su propósito, pero sin duda aún le quedaba descubrir que en Gotham nunca se sabe quién puede ser cualquier otra persona. Al norte del estado de Maine, alguien había forzado la entrada al antiguo manicomio. Un policía encuentra evidencias de ello y, como ya había pasado anteriormente, piensa que son los chavales del Colby que ya habían vuelto a entrar para beber. Se infiltra y los busca, pero en su lugar encuentra una puerta abierta de la que salía una extraña voz. Entra a la habitación y al iluminarla se topa con un pobre hombre murmurando cosas. Decía que no podía encontrarla y al preguntarle si estaba herido, el hombre le responde que sí, que tenía el corazón roto, pues no podía encontrar a su pequeña. El policía ilumina mejor y ve cómo este hombre había escrito todo un recorrido extraño por las paredes. Entonces el hombre se gira, ya no con el aspecto calmado de antes, y como si le hubiera dado un brote se abalanza sobre el policía gritándole ¿dónde estaba Marta? Un mes después de la muerte de Harvey Dent, Bruce había bajado hasta las profundidades de Gotham. Se hallaba detrás de una de esas viejas paredes y junto a una maza golpeaba a una de ellas hasta al fin conseguir derribarla al completo. Waylon los acompañaba y anunciaba que ya casi habían llegado. Alfred, que también iba con ellos, se mostraba reticente y empieza a discutir con él ya que no le tenía mucha confianza, hasta que Bruce de repente les pide enfadado que paren de discutir y seguidamente les muestra a ambos que ya habían llegado al sitio que Killer Croc les había mencionado en la mansión. Era un lugar amplio, oscuro y apartado. Cabría el coche y mucho más. Alfred le pregunta qué era ese lugar. Bruce le cuenta cómo se trataba de la antigua estación de metro construida para la mansión Arkham, que se clausuró antes incluso de ser pública. Sus ancestros, la familia Arkham, estaban atormentados por los fantasmas malignos y cerraron ese sitio porque creyeron haberlos encerrado allí. Esa era la razón por la que también les había costado tanto llegar ahí. Los Arkham lo construyeron todo para que pareciera un laberinto y así los fantasmas no dieran con ellos. Estaba creado para confundirlos. Aún así, a Bruce le encantaba el sitio. Planeaba restaurarlo hasta convertirlo en una base de operaciones, pero Alfred no estaba satisfecho con la idea. Pensaba que ellas las arreglaban bien ellos dos solos. No entendía por qué Waylon tenía que formar parte del equipo ni por qué tenían que estar en ese mustio lugar. Bruce le explica cómo Waylon era un miembro valioso para el equipo, ya que conocía las entrañas de Gotham mejor que ellos dos. Se enteraba de cosas respecto a los criminales, era fuerte y al fin y al cabo confiaba en él. Ahora era uno de los suyos, al igual que Lucius Fox, quien se encargaba de su parte tecnológica, el capitán Jim Gordon, quien era un gran aliado dentro de la policía, y por supuesto Jessica, la actual alcaldesa de Gotham tras la muerte de su hermano. Bruce le explica también cómo había sido un error pretender luchar solo como Batman, pues aparte de todos los miembros nuevos que iba a necesitar para expandirse y poder llegar a todo, también necesitaría la ayuda de sí mismo, de Bruce Wayne. Como el multimillonario podría arreglar las infraestructuras de la ciudad y como Batman ayudaría a la policía de Gotham a detener a los criminales. Tras toda esta explicación, a Alfred le seguía sin parecer buena idea, pero eso no importaba. Gordon, quien lo acaba de llamar, necesitaba inmediatamente su ayuda.
En la calle había unos ladrones huyendo en coche de la policía. Parecía una persecución normal hasta que uno de ellos saca un lanzallamas y atenta contra los policías, provocando un accidente mortal. Esos maníacos ya habían matado a 3 personas y enviado a 12 policías de urgencias. Bruce ya estaba al alcance de ellos, mientras iba hablando con Alfred, pero dada la situación le cuelga y llama a Jim para actualizarle la situación. De nuevo, esto parece que no le sienta muy bien. Bruce entonces habla con Gordon y este le actualiza con el tema del lanzallamas, pero para Batman no iba a significar un problema, pues tenía algo de su propia cosecha. Es entonces cuando aparece ya detrás de ellos con su Batmóvil. Se pone a su altura, choca con ellos, el criminal conductor se asusta y es entonces cuando Batman activa la función colmillos extendidos y volviendo a colocarse detrás de ellos consigue engancharlos y detenerlos en seco. Los criminales intentan acelerar, pero no podían. Eso hasta que Batman retira los colmillos y los hace chocar por la aceleración que llevaban. Todos salen del coche asustados, uno de ellos con el dinero. Batman vuelve a aparecer y en cuanto lo reconocen huyen aún más despavoridos, todos menos uno de ellos que saca su valentía y decide enfrentarlo con el mismo lanzallamas. Apunta a su dirección y dispara, y cuando ya termina pensando que había acabado con él, Batman emerge de entre las llamas proclamando que esa noche le estaban cabreando de verdad. Rápidamente se acerca a él, lo agarra y lo tira al suelo dejándolo fuera de juego. Ahora debía ir a por los otros 2. Estos estaban huyendo por el callejón. El que llevaba el dinero se ve arrastrado hacia atrás por un misterioso arpón y el otro sigue adelante mientras disparaba a Batman, que ya los había encontrado. Este le lanza un batarán en el dedo e igual lo deja fuera de combate. Siguiendo con el del dinero, había logrado zafarse del arpón, pero de repente a lo lejos ve una figura femenina sobre los tejados que de repente lo ataca. Batman entonces lo escucha gritar y va hacia él, pero cuando llega alguien ya lo había dejado cao. Sobre el tejado escucha algo y se asoma pensando que era la persona que había atacado al criminal, pero al hacerlo lo único que encuentra es a un gato negro. En las noticias hablaban de lo sucedido, de ello y de algunos casos más de criminales con armas propias del ejército. No sabían de dónde habían sacado tales armas, pero un policía especulaba que todo eso se debía a Batman. Era bien simple, veían a un loco y se enloquecían aún más. Pese a esa postura, habían personas que se sentían más seguras desde la llegada de Batman y no querían que colgase su capa y capucha, pues si no iría todo a peor. Esto lo estaba viendo Gordon desde la comisaría hasta ser interrumpido. Montoya lo estaba llamando, al fin habían encontrado a Bullock, pero no estaba en buen estado, olía todas las bebidas alcohólicas posibles y se había quedado dormido en medio de la carretera. Gordon entonces le dice que iría a verlo él mismo, tenía que solucionar esto con él cara a cara. Siguiendo con la alcaldesa, se hallaba hablando por teléfono con la senadora Sharon. Le pedía una colaboración económica para un proyecto en el que también había colaborado Bruce Wayne y en cuanto le menciona lo que su hermano había hecho por ella, parece acceder. La llamada finaliza y entonces aparece Bruce. Jessica pensaba que ya se verían en la ceremonia, pero él había tenido el detalle de ir a recogerla. Entonces ella le cuenta sus preocupaciones. Su lado dañado nunca dejaba de doler, se habían dañado nervios y con ese ojo ya no veía en color. Por otro lado, también le inundaba el dolor de la pérdida de su hermano Harvey. Era toda la familia que le quedaba y por eso le pregunta a Bruce si se llega a superar algún día. Él le responde que simplemente aprendes a vivir con ello, aunque Jessica ya sabía que nunca volvería a ser la misma. Después de esa conversa, ambos se dirigen a dicha ceremonia. Toda la prensa, ciudadanos y colegas la esperaban. Alfred dudaba si estaba preparada para ello, pero Bruce tenía plena confianza. Y al final la inicia con la pregunta: ¿sois inocentes o sois culpables? Prosigue con su discurso diciendo que así es como veía el mundo su hermano. En esa ciudad, incluida ella, eran todos culpables. Culpables por no haber hecho suficiente por Gotham y por haber dejado que sus calles se infestaran. La era oscura comenzó con la muerte de los Wayne y acababa con la de Harvey. Por eso, gracias a la ayuda de los donativos de Bruce, había reformado el antiguo hotel de Gotham hasta convertirlo en un centro de acogida para las personas sin hogar que eran mayoritariamente niños. Acto seguido procede a inaugurarlo y Bruce sube para presentarse ante todos mientras le aplaudían. Pero la fiesta había terminado. Alfred había recibido una llamada. Cuando puede, se lo comunica a Bruce diciéndole que tenían que irse, pues le habían llamado del psiquiátrico de Gotham. Se dirigen allí inmediatamente y le recibe el director. Les contaba cómo lo había encontrado un vigilante de seguridad garabateando un laberinto en las paredes hasta que lo atacó. Entonces ellos lo encontraron y lo retuvieron allí. Al inicio se negó a hablar, pero cuando dijo quién era y cuando siguieron haciéndole pruebas de ADN, tanto dactilares como dentales, las pruebas no fallaron y dieron como resultado de que ese hombre que se habían encontrado se trataba del mismísimo Adrian Arkham, el abuelo de Bruce Wayne. Alfred no lo creía, le daba
daban igual las pruebas. Y Bruce también se mostraba reticente, pues su madre en el pasado lo vio todo. Vio cómo su madre mató a su padre y cómo su madre luego se suicidó tirándose desde la mansión. Ambos murieron justo delante de ella. El director entonces sigue con su explicación, y es que también le habían encontrado heridas de bala que coincidían con las que su mujer le hizo, y de alguna manera había sobrevivido y por alguna razón se había querido seguir dando por muerto. Según el pronóstico que le habían dado, podía llevar muchos años viviendo en la calle. Bruce entonces le dice que quería verlo. El hombre se preocupa un poco, ya que los celadores habían sido bastante bruscos con él, dado que se encontraba en un estado de nerviosismo severo, lo cual hace enfadar a Bruce. Sin rechistar, lo dejan entrar. Se acerca a él y entonces el hombre lo agarra de la mano. Débilmente lo mira y le dice que quería ir a casa. Bruce le devuelve la mirada y le responde que no se tenía que preocupar por nada. Paralelamente, en la calle había dos matones reuniéndose. Uno de ellos traía un pequeño cargamento de granadas. Le informa también que si quería más armas, mañana por la noche entraría en Gotham un gran cargamento de pistolas, bombas e incluso protectores antibalas. La entrega se realizaría en casa de Harvey Dent. De repente se percata de que junto a ellos había un perro. El pobre pensaba que llevaban comida y lo que recibe de ellos es una patada para que se largara. Uno de ellos de repente tiene la idea de llevárselo como cebo para un luchador que tenía, pero antes de que le pudieran hacer nada, detrás de ellos aparece Killer Croc asustándolos y provocando que huyeran despavoridos por miedo de que se los comiera. Entonces se acerca al pobre perro asustado y lo calma por el mal rato que le habían hecho pasar esos dos criminales. Lo mejor es que ambos no tenían ni idea de que Waylon había escuchado toda su conversación. En otro lugar de Gotham, exactamente en comisaría, se encontraba Bullock despertando. Jim ya había dado con él y lo había dejado en una celda. Se había metido en buenos problemas, pues su compañero policía lo había denunciado por agresión. Jim estaba preocupado, pues eso le podía llevar a perder su placa. Por eso le insta en que le pida perdón para que no se terminara de cursar la denuncia. Entonces Bullock le explica por qué le había pegado. Había sido porque andaba diciendo por ahí que Gordon era un policía corrupto y que la única razón de su ascenso había sido por tener contacto con Batman. Jim entonces se enfada y le hace razonar que ese tipo de cosas es lo que conlleva ser el jefe. Le vuelve a recalcar que debía pedirle perdón y también le dice que le asignaría un nuevo compañero con la condición de que volviera a Alcohólicos Anónimos. Necesitaba a todos sus buenos detectives en las calles, averiguando todo cuanto pudieran por el nuevo tráfico de armas, y eso le incluía a él. Para terminar, Gordon le dice que era el mejor detective de todo el cuerpo y extraoficialmente le da las gracias por haberlo cubierto. Volviendo con Bruce, ya habían ido hasta la mansión Wayne. Allí también habían llevado con ellos a su abuelo Adrian. Su madre Marta había luchado por años para que cerraran el psiquiátrico de Gotham, así que no pensaba dejarlo allí. Lucius ya había contactado con los mejores psiquiatras del país y vendrían ese mismo día a examinarlo junto a un médico. Alfred había conseguido una foto de él de joven y al compararlas se parecían mucho. Ahora sí estaba convencido de que era él. De repente Adrian se despierta y al mirar a su alrededor ve que esa no era su casa. Bruce le explica que estaba en la mansión Wayne, a salvo, pero Adrian le empieza a dar un brote psicótico. Quería ir a su casa, pregunta por Marta y al final se lanza contra Bruce preguntando agresivamente dónde estaba su pequeña. Lo tira al suelo y esta vez le pregunta qué había hecho con ella. Los espíritus se habían llevado a su mujer y no dejaría que también se llevaran a su hija. Alfred interviene y los separa con el bastón. Entonces Adrian parece tener un momento de claridad y empieza a ver a su hija en los ojos de Bruce. Entonces le pregunta a quién era. Bruce le explica que era su hijo. Adrian le pregunta si su madre le había matado y si estaba muerta, a lo que él le responde con un no a la primera pregunta y guarda silencio con la segunda. Tras eso le da un fuerte abrazo. Momentos más tarde, los médicos ya habían acudido a verle. Bruce entonces sigue con su trabajo. Había recibido la noticia de Waylon de que sabía información sobre la entrada de armas en Gotham, así que le pide a Alfred que fuera a ver primero y él enseguida se pondría al día junto a ellos. Primero tendría que revisar algunos libros. Momentos más tarde, Alfred llega y lo primero que se encuentra es al perro que había salvado Croc. Este le dice que es su bat perro, a lo que Alfred le contesta que no podía llamarlo así. Waylon, para fastidiarle, le dice que entonces lo llamará Alfred, pero entonces entra Bruce y pregunta también por el animal. Alfred entonces le dice que es el bat perro y después de esta pequeña gracia se ponen a trabajar. Croc les cuenta todo, se había enterado por casualidad y lo que tenía seguro es que quien fuera el que ha estado repartiendo las armas iba a entregar más esta noche. Bruce ya estaba por
por las afueras con su traje de Batman dirigiéndose hacia el lugar del encuentro, la casa de Harvey. Todavía no quería involucrar a Gordon, pues primero quería saber dónde le pediría meter a sus hombres. Entra en la casa y efectivamente la encuentra repleta de criminales. Todos estaban allí por lo mismo, por las armas. Se esconde y comienza a observar. El cabecilla, guiado por el jefe que había traído toda esa artillería, les empieza a decir que se podían llevar todo lo que pudieran cargar, ya que era absolutamente gratis. Lo único que pedía a cambio su jefe era la lealtad de todos los que se hallaban allí, ya que cuando se alzase la señal en el cielo, todos deberían responder a la llamada e inundar las calles. En Gotham estaba a punto de producirse una guerra, y esos criminales con esas armas serían el ejército. Batman estaba atento, pero uno de los matones lo pilla y le apunta con un arma. Rápidamente se lo quita de encima y lo lanza contra los demás, pero eso había provocado que todos se dieran cuenta de su presencia. Empiezan a cargar contra él y Alfred y Croc le empiezan a decir que se largase de allí. La cosa se estaba poniendo muy fea. Uno de los criminales, armado con un lanzacohetes, lo dispara contra él y como puede salta de las alturas huyendo de las ardientes llamas. Aterriza junto a los criminales y allí empieza a enfrentarse contra ellos. El cabecilla carga un arma para dispararle de imprevisto, pero de repente se ve amarrado por un látigo. Ante ellos irrumpe Catwoman dejándolo KO de una patada. Batman la ve y pregunta quién era. Su voz le resultaba familiar. Ella le dice que igual que él era un murciélago, ella se trataba de una gata y le revela que se trataba de la chica que lo recibió en el apartamento que Batman le recuerda que no era suyo y por ende nunca recibió sus flores de agradecimiento. A eso Catwoman le dice que podía mandarle otra cosa, pues estaba en deuda con ella ya que le había salvado 2 veces la vida. Batman entonces le quita de encima a un matón que le iba a atacar. Ahora él también la había salvado, pero ella se acerca, lo besa de imprevisto y posteriormente le dice que ya estaban casi en paz. A continuación saca una granada, la lanza contra los criminales, agarra otra bolsa de dinero que allí había y se va antes de que estallara. Batman hace lo mismo, pero él agarra el cabecilla y cuando todo vuela por los aires, él ya había logrado salir fuera. El matón estaba inconsciente y para cuando se despierta se hallaba en las profundidades de Gotham atado a un poste. Detrás de él, oculto en la oscuridad, estaba Batman. Ahora iba a responder todo lo que le preguntase. Lo primero que quería saber es de dónde venían las armas. Como pronuncia su nombre, este se preocupa de cómo podía saberlo, a lo que Batman le revela que ya lo sabía todo sobre él. Su nombre, dónde nació, dónde lo arrestaron por primera vez. Como todavía no cantaba, Batman le da 2 opciones. Podía hablar con él o podía ser su próximo menú. En ese momento aparece Killer Croc dejándolo completamente asustado. Batman vuelve a aparecer y le pregunta para quién trabajaba. El matón al final le responde a esa pregunta, y es que trabajaba para Harvey Dent. Batman sabía que estaba muerto. No podía ser, pero el matón aseguraba que no. Él mismo fue el que lo encontró, pero pese a eso no sabía de dónde venían las armas. Batman pensaba que mentía, entonces Croc lo presiona un poco más para que acabase de hablar. Batman le pregunta si había visto alguna vez a Harvey, a lo que responde que solo había hablado con él. Aún así estaba convencido de que si era el auténtico Dent, pues había cosas que solo el verdadero podría saber. Tras eso le suplica que no dejara que lo comiera Croc, y Batman lo último que hace es decirle que esa misma noche se iría de Gotham para no volver. Le pide a Waylon que se asegure de que lo haga y tras eso se marcha. En su camino de vuelta pensaba en Jessica. Cuando despertó lo primero que hizo fue preguntar por su hermano y ahora resultaba que podía estar vivo. La luna llena lucía sobre Gotham. Jessica desde su despacho la contemplaba, asombrada al inicio y temerosa después por su lado oscuro. De repente alguien la saca de su ensimismamiento. Era Bruce, quien había acudido urgentemente a su despacho para comentarle una sospecha grave acerca de ella. Cuando despertó por primera vez en el hospital pasó algo extraño, y es que lo miró con odio para acto seguido decirle no te acerques a mi hermana. Parecía que hubiera asumido la personalidad de su hermano en ese momento por el trauma sufrido, pero ahora, tras Batman descubrir que detrás del cargamento de armas estaba Harvey Dent, tenían la severa sospecha de que en realidad era Jessica actuando exactamente igual que su hermano. Le intenta comunicar esto con bastante tacto, pero de repente son interrumpidos por su móvil. El que llamaba era Harvey Dent. Sin pensarlo, Jessica lo descuelga y responde. Efectivamente era su voz y la llamaba para darle un último aviso. Le pedía que saliera antes de que todo se quemara, igual que habían hecho con él. Esa misma noche sembraría el caos en la ciudad como sentencia, pues tenía la creencia de que la parte más culpable de todas de semejante ola de criminalidad era la propia ciudad, Gotham City. Tras ese aviso cuelga. Batman seguía reticente, pues no podía ser él. Harvey estaba muerto, pero entonces, ¿quién podría ser?
Batman vuelve a salir a las calles de la ciudad. Ya había puesto a Alfred al tanto del asunto y este había registrado todo lo que había podido, pero no había encontrado nada. El número de Harvey llevaba semanas anulado, por lo que ya estaba claro que alguien se estaba haciendo pasar por él. Se reúne con Gordon, dándole un susto de muerte, y le pone al tanto del asunto. Gordon, por su lado, con sus agentes habían comprobado puertos y almacenes, pero de momento no había rastro del cargamento que los criminales esperaban. Batman entonces le propone a Gordon que le pida a su hija Bárbara que les ayude con el tema del teléfono de Harvey. Ya les había ayudado en el pasado a destapar la empresa fantasma del Acertijo, así que les sería de gran ayuda. A James le parece bien y por último le menciona una serie de robos producidos en el Upper West Side por una extraña mujer disfrazada de gato del Cheshire. Batman entonces tiene una idea y se va para dirigirse al lugar que esta mujer estaba atracando. Resulta que ahora estaba en un ático. Había forzado la caja fuerte y robado algunas joyas. Batman se da cuenta de que todavía quedaba una y de repente se ve sorprendido por ella, la cual se le estaba lanzando encima. La gata lo ataca mientras le decía que imaginaba que ese encuentro no había sido casualidad, cosa que Batman le confirma. Le extrañaba mucho que de repente mostrase interés en ella, a lo que Batman le revela sus intenciones reales, y es que necesitaba su ayuda. Estaba claro que se enteraba de muchas cosas que ocurrían en la ciudad y necesitaba esa habilidad para descubrir cómo iban a llegar las armas a la ciudad. Al inicio se mostraba recelosa con la idea, pues no tenía por qué ayudar a Gotham, y menos sin nada a cambio. Ella trabajaba con ánimo de lucro. Entonces Batman, tras escuchar eso, acepta y le da $10.000 por adelantado. Al finalizar el trabajo y obtener la información le daría otros 50.000. La gata entonces, astuta, le regatea hacia un total de 75.000. Pues un hombre que podía gastar en ella 50.000 podría gastarse también la otra cantidad, a lo que Batman acepta sin pestañear. Le era más importante la seguridad de Gotham. Aún así, Catwoman se sorprende y entonces le entra la curiosidad por saber quién se escondía bajo la máscara. Pero en ese momento son interrumpidos por Alfred. Le decía que habían problemas en casa. Su abuelo, quien momentáneamente había parecido lúcido por la medicación, se había escapado diciendo algo de volver a casa. Batman entonces corta la charla con la gata y antes de irse le da un mando para que le llamase en cuanto descubriera cualquier cosa. Una vez en la mansión Arkham, confirma sus sospechas. Su abuelo Adrian estaba subido a la cornisa con intenciones de lanzarse. Bruce sube con cautela mientras le pedía que se apartase, pero él estaba decidido. Su muerte sería el único modo de protegerlo. Bruce entonces se acerca poco a poco y le pregunta quién le quería muerto. Su abuelo le responde que los espíritus malignos de Gotham. Bruce sabía perfectamente que se refería a la maldición de los Arkham y pese a que Adrian no quería hablar de eso porque sabía que los estaban escuchando, procede a contarle la historia de origen de dicha maldición que se remontaba 3 siglos atrás junto a Abraham Arkham. Él junto a su familia abandonaron el viejo mundo para marcharse a Gotham, ya que Abraham había sido contratado por los Wayne como arquitecto y urbanista para construir la ciudad de Gotham. Él junto a sus familiares construyeron la ciudad, hasta que un día por debajo de ella encontraron unas escrituras sobre unos seres malignos. En ese momento, unos murciélagos enfurecidos salieron de la oscuridad y los atacaron a todos. Esos animales eran las reencarnaciones de los hombres y mujeres que habían muerto en el suelo sobre el que ellos habían construido. Transformados en espíritus malignos, después de ese ataque transmitieron la locura a la familia Arkham generación tras generación. En ese momento su abuelo le revela que su madre tuvo un hermano gemelo. Este lamentablemente murió dentro del vientre y los médicos tuvieron que salvar a Marta. Su madre después de esto creyó aún más firmemente en la maldición y creyó que esos espíritus malignos habían coaccionado a la bebé Marta para que matara a su gemelo en el mismo vientre. Adrian ayudó a su esposa a sobreponerse a la locura que la invadía. Por un momento fueron una familia feliz y su esposa salió del agujero en el que había caído tras la pérdida de su hijo. Eso hasta que Marta cumplió los 10 años. La madre volvió a recaer en la locura y pretendía matar a su hija por creerla culpable de la muerte de su hijo. Adrian entonces escondió a Marta en las paredes, lo que provocó que su esposa lo disparase y luego se tirase. Adrian pensó que si fingía su muerte engañaría a los espíritus para que dejasen a Marta vivir en paz, pero no funcionó. La ciudad fue a por ella, la mató y ahora irían a por Bruce. Esta vez debía morir de verdad para que los espíritus no tomaran venganza. Por eso les grita que tomen su vida a cambio de dejarla de su nieto en paz. Adrian estaba cada vez más en el borde y Bruce, desesperado, intenta con calma que no hiciera esa locura. Le propone que podía ayudarlo, ahora se tenían el uno al otro y le ayudaría a pasar lo que viniera. Adrian seguía obcecado en que estaban atrapados por la maldición, pero entonces Bruce le pide por favor que no lo hiciera. Era la única familia que le quedaba. Y es ahí donde Adrian reacciona, se baja de la cornisa y se da cuenta de que estaba enfermo. Había tenido un pequeño momento de lucidez, pero Bruce haría todo lo que pudiera para ayudarlo a mejorar.
Momentos más tarde, Bruce se dirigía ahora al cementerio junto a Alfred y Killer Croc. No les había comentado por qué iban allí, pero todo había surgido a partir de lo que le había contado su abuelo. Y es que para engañar a los espíritus había esparcido cenizas falsas y dejado el ataúd vacío. Por el contrario, el cadáver de Harvey Dent sí había sido depositado en el ataúd, por lo que si alguien fingía ser él, verificar su tumba lo demostraría. Así pues, se ponen a trabajar, y entre los tres cavan la tumba. Cuando al fin llegan al ataúd, Killer Croc se encarga de abrirlo, y al hacerlo los tres se quedan sorprendidos. El ataúd estaba completamente vacío. Alfred rompe el silencio y le pregunta que si entonces eso significaba que Harvey estaba vivo. Bruce no le contesta. Acababa de recibir una llamada. Era la gata. Al descolgar esta le dice que ya había obtenido algo de información y Bruce le propone reunirse en la estación de Arkham. Paralelamente, Jessica se hallaba en el parking. Sube a su coche para marcharse a casa, pero al arrancarlo y llegar justo a las puertas de la salida se detiene por algo que la asombra. Delante de ella estaba Harvey. Estaba trajeado y llevaba un arma y enseguida al verla se sube al coche. En la mansión Wayne parecían las cosas tranquilas. Adrian volvía a estar allí, aparentemente estable, hasta que sale de su cuarto, va a ver la foto de la familia Wayne y proclama, volviendo a su locura, que no iba a dejar que Bruce sufriera como su pequeña, y para ello quemaría todo lo que sus antepasados construyeron hasta los cimientos. Volviendo con Bruce, la gata ya se estaba dirigiendo al lugar que le había indicado. Una vez allí, Killer Croc la recibe y la lleva hasta la guarida. Batman la recibe y le pregunta directamente qué es lo que sabía. Ella se molesta un poco por el recibimiento tan directo, a lo que le da las gracias por venir y le presenta también a Alfred, el cual estaba detrás suyo. Tras eso, la gata le pide primero el dinero. Batman le da el resto y procede a contarle lo que había averiguado. Las armas llegarán esa misma noche a Gotham y en cuanto estén distribuidas, Harvey Dent encenderá una señal. Batman entonces pregunta qué señal. La gata le dice que será la que reúna a todos los criminales con armas para convertirse en el ejército de Dent y así sembrar la guerra por toda Gotham. Batman entonces piensa en avisar cuanto antes a la policía, pero la gata también sabía que serían los propios polis de Gotham quienes escoltarían al camión que iba a entrar las armas, por lo que todos estaban comprados. Si iba a confiar en alguien, debía de ser de mucha confianza, pues si el aviso caía en malas manos, podían haber serios inconvenientes. Afortunadamente, Batman tenía a esa persona de extrema confianza. Jessica se había trasladado a otro coche con su hermano. Estaban apartados de la ciudad y ella intentaba que su hermano se abriera con ella. Quería ver cómo estaba. Ahora que estaba sufriendo y asustado, quería estar a su lado, igual que Harvey lo había estado siempre al suyo. Así pues, empieza ella. Se quita la máscara que llevaba y deja al descubierto su cicatriz. Harvey entonces, oculto por la oscuridad, se gira lentamente hasta asomar una parte de su rostro destrozado y quemado por la poca luz que entraba al vehículo. Volviendo con Batman, justo se encontraba poniendo al día a Gordon de toda la situación. Esa misma noche recibirían el último envío de armas proveniente de un traficante de Metrópolis, el cual ya se encontraba entrando a Gotham sin que ellos lo supieran. No sabían la ruta que iba a tomar, así que Batman le propone la opción de encontrar a Harvey e impedir que encienda la señal como única salida de detener la guerra que se aproximaba. Eso sí, debería llevar a cabo dicha operación con alguien de total confianza, pues casi todos los policías estaban corruptos y enterados del asunto, aparte de participar en ello muchos de ellos. Por suerte, Gordon tenía esa persona de confianza. Bullock estaba sobre la mesa dormido. Había regresado al trabajo gracias a Jim y ahora lo necesitaba más que nunca. Lo despierta y le pide que vaya por su chaqueta. Todo ya estaba a punto de empezar. Batman tenía a sus aliados fuera intentando encontrar a Harvey. James y Bullock ya habían salido también y los policías corruptos estaban esperando el camión para escoltarlo y recibir la recompensa monetaria que les ayudaría a dejar Gotham atrás. Jessica y Harvey seguían en el coche. Este último le contaba cómo Gotham estaba destinada a autodestruirse como Sodoma y Gomorra y al igual que la familia Wayne, pues ellos construyeron ese lugar de locura. Batman y Alfred intentaban encontrar a Jessica. Pennyworth la llamaba pero no obtenía respuesta. Entonces Batman le pide que rastree su teléfono. El camión ya había llegado al lugar de encuentro con la policía y en nada llega al punto de reunión y el reparto de armas entre criminales comienza. Adrian, por su lado, también estaba dispuesto a acabar con esa ciudad de locura y con los espíritus que tanto tiempo habían atormentado a su familia. Por eso se encontraba fuera de la mansión Arkham con un bidón de gasolina. Pero el tiempo había terminado. La locura ya había comenzado y la señal de Harvey, ya encendida al fin, marcaba su comienzo. Catwoman la ve, ya no podían hacer nada. Los criminales salen en avalancha a la calle. Harvey arranca el coche y Adrian empieza a esparcir la gasolina. Batman de mientras contemplaba callado hasta que Alfred le da buenas noticias. Había conseguido rastrear el teléfono de Jessica y en cuanto le manda su ubicación sale a toda prisa con el Batmóvil. Ambos hermanos estaban justo a las afueras de la mansión Arkham, ya envueltas en llamas. Jessica le imploraba que podía ayudarlo a salir adelante, pero lo que recibe a cambio es un corte en su herida. Harvey le echa en cara que hubiera elegido antes a
Wayne que a él, y le amenaza con enterrarla junto a la ciudad una vez estuviera sepultada. Jessica entonces huye del coche, se va corriendo, pero de repente es asombrada por varios escombros ardientes que se le caían encima. Se queda paralizada por el shock y de repente aparece Batman y la empuja para salvarla. Al instante reacciona y le dice que su hermano estaba vivo. En otro lugar del caos, Jim y Bullock contemplaban todo el desastre. De repente este primero recibe una llamada. Era su hija Bárbara, la cual había podido rastrear las supuestas llamadas de Harvey y sacar la verdad. Y es que resulta que no había sido él. Batman ya había alcanzado el coche. Lo abre para arrestar a Harvey, pero lo único que saca de ahí es su cadáver en descomposición. Batman no lo entendía. Se supone que él había sido el responsable de todo ese caos, pero de repente escucha una voz incriminándolo de su muerte. Al girarse ve a Jessica. Volvió a hablar como su hermano y le decía que iba a destruir todo lo que su demente familia había construido, y lo haría con las armas que mataron a sus padres. Batman se queda todavía más confundido. La voz de Harvey le responde que Jessica estaba ahí dentro con él y al momento cambia de tema. Le recuerda que años atrás, justo en ese lugar, le había dado una paliza y ahora lo volvería a hacer. Batman le dice que estaba confundida, pero ella le responde que no. El confundido era él y acto seguido alguien lo deja inconsciente de un palazo. Había sido Adrian y resulta que ambos estaban trabajando juntos. En las noticias ya se encontraban explicando todo lo que estaba sucediendo en Gotham. Alfred las veía y le pregunta a Bruce si también las estaba viendo, pero no recibe respuesta. En la televisión también retransmiten un mensaje del supuesto Harvey Dent dictando esa sentencia de muerte a la ciudad. Alfred entonces le pregunta a Catwoman si estaba ahí. Ella responde, pero bastante ocupada. Pregunta por Croc y él estaba igual. Así que como no podía mandar a ninguno de los dos a ayudar a Bruce, no le quedaba más remedio que llamar a Gordon, haciéndolo sin miramientos. En la mansión Arkham, Batman despierta. Había mucho humo alrededor y él se encontraba atado a una silla. Su abuelo le habla diciéndole que nada de eso era culpa suya, pues la locura provenía de ellos, de los murciélagos. Bruce no entendía qué hacía y este le explica que con su hipotética muerte creyó que los espíritus malignos dejarían en paz a Martha, rompiendo así la cadena trágica. Por un momento lo estuvo y Thomas le ayudó mucho a afrontar sus malas rachas, pero la ciudad solo jugaba con ella, pues al final la acabó matando junto a su marido para dejar a su hijo solo. Ahora la ciudad había tomado posesión de él, se había convertido en la maldición Arkham encarnada. Se había convertido en Batman. Dent le da la razón a su abuelo. Todo ese tiempo habían trabajado juntos y el propósito de ambos era quemar toda esa ciudad. Bruce le implora a Jessica, pero esta ya no estaba. Ahora el que andaba al mando era Harvey. Aunque por un milisegundo ella vuelve a tomar el control y lo besa, pero la personalidad de Harvey vuelve a aflorar y le evita que se quedara en su sitio. Batman le pregunta qué quería su hermano y este le responde que borrar la ciudad del mapa. Adrian prosigue. Debían devolvérsela a los espíritus que la reclamaban y así librarían también su alma, pues estos se encontraban enconados en su interior. Adrian le raja el traje, se da la vuelta y empieza a preparar algo. Cuando se vuelve a girar, en sus manos llevaba un haz de acero marcado al rojo vivo, y es que expulsarían a los espíritus de su interior a partir del fuego. Adrian se aproxima, y sin que Batman pueda hacer nada, lo marca con presión mientras Bruce gritaba de dolor. Dent entonces le dice que le volviera a marcar, y es entonces cuando levanta la cabeza y antes de que se volviera a acercar, lo empuja de un impulso y logra soltar sus amarres. Les dice que ambos necesitaban ayuda. Dent por su cuenta ya no necesitaba ninguno de los dos, así que saca un arma para matarlos, pero entonces un látigo le agarra la mano. Catwoman estaba allí y esperaba un extra por salvarlo de esto. Su abuelo entonces escapa mientras le decía que debía renunciar al murciélago para salvarse, pero como la mansión se estaba destrozando poco a poco, de repente una pared repleta de murciélagos le cae encima dejándolo sepultado bajo los escombros. Dent también huye. Catwoman proclama que ese lugar se venía abajo y Batman, sin hacerle caso, sale corriendo detrás de ella. La logra alcanzar. Seguía proclamando su discurso, pero Batman le dice que aún no había terminado. Los policías, bomberos y sus aliados seguirían luchando por esa ciudad hasta lograr detener todos los criminales. También le intenta hacer ver cómo su hermano ya estaba muerto. Solo estaba confundida por el shock de su pérdida, pero lo manda a callar. Igualmente le sigue diciendo palabras de consuelo. Sabía que Jessica estaba ahí dentro y que podía oírlo. Le dice que siempre estará a su lado para ayudarla. Al final consigue que ella vuelva en sí. Le dice que no podía detenerlo. Dent vuelve a aflorar y le dice que no podía. Pero entonces ella vuelve una vez más en sí y le comunica el verdadero plan de Harvey. Y es que estaba distrayendo a todo el mundo con las armas, ya que en el Parque Wayne se hallaba el mismo camión que había traído dichas armas programado para explotar a medianoche. Todavía había tiempo y podía impedirlo.
Dent una vez más sale y le manda a callar muy enfadado, pero Alfred ya lo había escuchado todo a través del pinganillo y se iba a poner manos a la obra. Pero entonces Jessica se desmaya, le dice que lo quiere y acto seguido cae por la cornisa. Afortunadamente Waylon, quien también estaba en el lugar, la recoge a tiempo, aunque los problemas todavía no habían terminado. Detrás de él una voz le habla, se da la vuelta y era la figura de su abuelo, pero al acercarse esta se encontraba derritiéndose. Se lanza sobre él y ambos caen pisos abajo. Batman no entendía nada y el supuesto Adrian le dice que era su muerte. Batman intenta apartarlo una vez llegan al suelo y cuando lo consigue es sorprendido por Gordon. Llevaba un extintor y había conseguido apagar gran parte de las llamas. Unas horas después, el caos ya había cesado. Por las noticias estaban poniendo al día sobre todo lo ocurrido. El explosivo había sido apagado a tiempo, Jim Gordon había sido ascendido a subjefe de policía por su notable gestión y se creía que la alcaldesa había estado implicada en gran parte de la distribución de armas. Además, por una razón que todavía desconocían, había sido ingresado en el psiquiátrico de Gotham. Por último, se había revelado que el hombre que decía ser Adrian Arkham era un impostor, y justo por esto Bruce se hallaba en comisaría junto a Gordon. Habían arrestado a este sujeto y desde entonces no había pronunciado palabra. Creían que había olvidado quién era. Según los laboratorios y médicos, tenía la capacidad de moldear su piel, quizá debido a un experimento de cirugía plástica o a un accidente con químicos. Su identidad todavía les era un misterio, pues presentaba distintas capas de huellas dactilares que pertenecían a 3 personas distintas. La verdad es que había sido contratado por la personalidad de Harvey para hacerse pasar por su abuelo. A cambio, accedería a toda su fortuna. Gordon se disculpa por lo violenta que podía resultar esa situación y acto seguido se ve obligado a dejarle ya que Bullock se había vuelto a meter en un lío. Más tarde va a visitar a Jessica al psiquiátrico. No pensaba abandonarla, la visitaría cada domingo y al igual que su padre hizo con su madre, no se rendiría con ella. Además, seguiría adelante con el proyecto del centro de acogida Harvey Dent. La obra que empezó se culminaría. Lamentablemente solo obtiene respuesta de Dent. Le dice que Jessica se había ido para siempre y que Harvey había venido para quedarse. Todo parecía perdido, pues Gotham estaba destruida en gran parte y por eso muchas personas con recursos estaban huyendo. Alfred le propone que ellos hicieran lo mismo, pero Bruce seguiría allí luchando. Al final era su hogar. Sabía que había gente que se quedaría por lo mismo y que también querrían luchar para tener una Gotham mejor. Gente outsider que decidiría ayudar a los demás por sus propias pérdidas, para proteger a sus familias o para ayudarse a sí mismos. La criminalidad todavía seguía potente y ellos conseguirían rebajarla. Además, estaba empezando a surgir una nueva especie de criminales más melodramáticos y peligrosos, por eso deberían seguir al frente. Esos outsiders darían todo lo que tuviesen por Gotham y lo mejor es que solo sería el principio, pues tampoco abandonarían a quienes estaban enfermos y necesitaban ayuda. El psiquiátrico de Gotham no era la solución y por eso iban a necesitar un lugar mejor que los ayudase a encontrar la paz y retomar sus vidas. Ese lugar mejor sería el Asilo Arkham, un lugar diseñado y construido por Bruce con el objetivo de rehabilitar a sus pacientes. Jessica ya había sido trasladada allí y tal y como le había prometido, la visitaría siempre cada domingo. No pensaba rendirse con ella. En otro lugar, un camión blindado transportaba al criminal que había traído el cargamento de armas desde Metrópolis, hasta que de repente las ruedas se pinchan por unas agujas que alguien había dejado allí. El camión se frena y algo sucede en el exterior. Alguien le habla desde afuera mientras abría las puertas. Era un payaso que iba a necesitar su ayuda para fabricar muchos juguetes con los que matar a muchos niños y sus mascotas.